Hay cristianos que llevan años en la fe y todavía se sienten incompletos, vacíos, como si les faltara algo. Van de conferencia en conferencia, leen un libro tras otro, buscan una experiencia más profunda, un método más efectivo, algunos hasta una revelación que finalmente los llene. Y mientras tanto la ansiedad no se va, la inseguridad sigue ahí. La sensación de que no fue suficiente persiste. Pero si te dijera que esa búsqueda constante nos muestra algo mucho más crítico, algo que tiene que ver con cómo entendemos verdaderamente quién es Cristo para nosotros. Vamos hoy a Colosenses capítulo 2, versículo 10. Escucha lo que dice la santa palabra del Señor. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completos, dice allí, no en proceso, tampoco casi listos. Lo que dice es completos, ya completos, ahora estáis completos. Pero la verdad es que no se siente muchas veces así. Considera por un momento a un hombre llamado Marcos. Marcos lleva 5 años congregándose. Sirve en la iglesia, lee su Biblia con mucha frecuencia, ora cada día antes de irse a la cama, pero hay algo que lo persigue en su conciencia. Cada domingo escucha el sermón y piensa, pero yo no soy tan espiritual como fulano de tal. Y ve a otros adorar con los ojos cerrados, las manos levantadas, algunos hasta con lágrimas, pero él no siente esas cosas, o peor aún, se siente fingido cuando intenta hacer igual. Entonces Marcos empieza a buscar, compra libros, algunos sobre avivamiento, se inscribe quizás en un retiro de sanidad interior, escucha podcasts sobre liberación espiritual, todo en busca de eso que siente que le hace falta. Una noche Marcos, después de otro intento fallido de sentirse pleno, se sienta en su cama, mira su celular, consulta las redes sociales que están llenas de testimonios poderosos, gente que dice haber sido transformada de manera radical. Y entonces Marcos piensa, ¿por qué yo no? ¿Qué me falta? Y ahí está el problema. No es que le falte algo, es que no ha entendido lo que ya tiene. Volvamos a Colosenses capítulo 2, verso 10. Pablo escribe a una iglesia que estaba siendo bombardeada con pensamientos, filosofías, rituales, exigencias religiosas. Había quienes decían, Cristo es bueno, pero necesitas esto también. Algunos agregaban leyes ceremoniales, otros experiencias místicas, otros buscaban un conocimiento secreto. Y en medio de esa confusión, Pablo dice algo muy radical. Estáis completos en Él. La palabra completos aquí es muy diciente. No significa simplemente llenos, significa plenamente equipados, totalmente provistos, con todo lo necesario para alcanzar la salvación y vivir la vida cristiana. Piénsalo por un momento. Cuando un soldado va a la guerra, necesita armamento completo. Cuando un cirujano entra al quirófano, necesita instrumentos completos. Cuando un constructor levanta una casa, necesita las herramientas completas. Pablo está diciendo, en Cristo ya tienes todo el equipo, no te falta nada. Pero aquí viene lo más especial, esta plenitud no está como flotando en el aire, no es una idea abstracta. Dice la Escritura,
completo en Él. Esa pequeña frase como que cambia todo. Allá dice, en Él. En Él no significa que observas a Cristo desde lejos y admiras su plenitud. Significa es unión con Él, con Cristo, una unión vital. Cristo en ti, tú en Cristo. Él habitando en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Esta es la doctrina de la unión mística con Cristo. Y si no la entiendes, vas a pasar toda tu vida cristiana sintiéndote incompleto. La teología reformada siempre ha enfatizado esta verdad. No somos salvos simplemente porque Jesús hizo algo hace 2000 años en la cruz. Somos salvos porque por la fe fuimos unidos a Él. Su muerte se convierte en nuestra muerte. Su resurrección se convierte en nuestra resurrección. Su victoria en nuestra victoria. No es imitación, más bien es participación. Cuando Pablo dice completos en Él, está diciendo que Cristo es nuestra cabeza y como cabeza, Él provee todo lo que el cuerpo necesita. La vida fluye de la cabeza al cuerpo. La dirección viene de la cabeza. La plenitud del cuerpo depende de la conexión con la cabeza. Así que la pregunta no es, ¿tengo suficiente? Más bien la pregunta puede ser, ¿estoy conectado? Y aquí está lo maravilloso del Evangelio. Esa conexión no la produces tú. Es obra del Espíritu Santo. Cuando creíste en Cristo Jesús, fuiste unido a Él. No por tus méritos, no por tu intensidad emocional, no por tu conocimiento teológico. Por gracia, mediante la fe. Y esa unión es permanente. No se deshace cuando fallas, no se debilita cuando dudas, no se rompe cuando te sientes vacío. Ahora bien, esto no significa que no crezcas, no significa que no haya progreso, pero significa que tu identidad, tu posición, tu suficiencia ya están aseguradas. Marcos, el hombre que contamos en nuestra historia, necesita entender esto. Él estaba buscando fuera de Cristo lo que ya tenía en Cristo. Él estaba persiguiendo experiencias cuando ya tenía la realidad. Estaba tratando de llenarse a sí mismo cuando la plenitud ya estaba en él. ¿Y tú no has hecho lo mismo? ¿Cuántas veces has pensado que necesitas más de Dios? Como si Dios se diera en porciones, como si el Espíritu Santo fuera una sustancia que puedes acumular. No, ya tú en Cristo Jesús tienes todo de Dios. Lo que necesitas es conocer, experimentar y vivir a la luz de lo que ya posees. Y aquí es donde toda esta teología la vemos de una manera más práctica. Pablo dice que Cristo es la cabeza de todo principado y potestad. No solo tu cabeza, Él es la cabeza de todo poder espiritual, lo que significa que en Él participas de su autoridad. Los poderes que te atemorizan están bajo sus pies. Los pensamientos que a veces te confunden en la noche o cuando tienes algún problema, no tienen poder sobre ti. Las acusaciones que a veces te detienen o te paralizan, todas ellas fueron clavadas en la cruz. Eres completo porque estás en aquel que tiene todo dominio. Pero eso por supuesto requiere fe, no sentimientos. Fe. Fe es creerle a Dios, aunque tu corazón diga lo contrario. Fe es pararte sobre la palabra, aunque tu experiencia la contradiga. Fe es decir, me siento vacío, sí, pero Dios dice que en Él estoy completo. Y le creo a Él más que a mis emociones y sentimientos que son cambiantes, que son volubles.
Esto no es negar la realidad, es vivir según una realidad más profunda, la realidad de tu unión con Cristo. Y cuando empiezas a vivir desde esa misma realidad, entonces todas las cosas van a cambiar, se van a ver de manera diferente. Dejas de buscar las respuestas en los últimos filósofos del mundo. Dejas de saltar de método en método o de compararte con otros creyentes, porque sabes que en Cristo Jesús ya lo tienes todo. Tienes el perdón completo, no hace falta más sacrificio, tienes su justicia completa, no hace falta más mérito, tienes vida completa, no hace falta ceremonias. La ley ceremonial era una sombra, pero Cristo es la sustancia. Los rituales solo eran señales, pero Cristo es la realidad. Y ahora que tienes la realidad, ¿para qué volver a las sombras? Presta atención a una aplicación muy especial que podemos tener aquí. Si estás completo en Cristo Jesús, entonces puedes arriesgarte, puedes tomar decisiones con valor, guiado por la palabra. Puedes emprender ese proyecto que Dios puso en tu corazón, porque no dependes de tu capacidad, dependes de la plenitud de Cristo en ti. Y si estás completo en Cristo, entonces puedes ser generoso, no con miedo a que te falte, sino con la confianza de que Dios provee todas las cosas. Puedes dar de tu tiempo, de tus recursos, de tu energía, de tu trabajo, sabiendo que la fuente es inagotable. Si estás completo en Cristo, entonces puedes cambiar incluso tu forma de hablarte a ti mismo cuando te sientes incapaz. No te quedes en la queja, mejor di a tu alma, puedo hacerlo en Cristo Jesús que me fortalece. Eso no es arrogancia, eso es confianza en la suficiencia de aquel que vive en ti. Y si estás completo en Cristo Jesús, entonces puedes descansar en Él, puedes dejar de esforzarte por alcanzar algo que ya tienes, puedes dejar esa ansiedad espiritual que te dice una y otra vez que nunca eres suficiente. Y sí, es la verdad, nunca somos suficientes, pero nuestra suficiencia no está en nosotros, nuestra suficiencia está en Cristo Jesús. Él sí es suficiente. Y ahora tú estás en Él. Esa es la diferencia entre la religión y el Evangelio. La religión te está diciendo todo el tiempo, tienes que hacer más. Pero el Evangelio te dice, consumado fue. La religión te dice, tienes que buscar más plenitud. Pero el Evangelio te dice, ya tienes la plenitud porque tu plenitud es Cristo. La religión solamente nos deja cansados, pero el Evangelio nos da descanso. Podemos pensar que Marcos finalmente haya entendido estas cosas. Y entonces que él haya dejado de buscar experiencias extraordinarias, que haya dejado de compararse con otros, que haya dejado de sentir que a él le faltaba algo. No porque sus emociones cambiaron de un día para otro, sino porque su teología cambió. Y eso lentamente transformó su manera de entender las cosas. Empezó a vivir desde la plenitud en Cristo y no hacia ella. Y eso, por supuesto, hizo toda la diferencia en él. Así que hoy quiero que consideres esto. Si estás en Cristo, estás completo. No porque lo sientas. Pueden haber días donde no lo sientas. No por lo que logras. Pueden haber días donde encuentres fracasos. No por cuánto sabes o cuán intensamente adoras al Señor en el templo. Estás completo es porque estás unido a aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esa unión es real, es permanente, es suficiente. Así que deja de buscar afuera lo que ya tienes adentro. Deja de perseguir lo que ya posees. Descansa mejor en la obra terminada, completa, perfecta, suficiente de Cristo Jesús. Y vive como alguien que está completo en Él, porque ciertamente lo estás. Esa es la promesa, esa es la verdad, y esa verdad te hace libre.